Hola niños, vamos a empezar con nuestro canto lema. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Recordemos algo de nuestra historia. ¿Se acuerdan? Cuando Corey era niña, a ella le encantaba viajar con su papá e ir viendo las cosas que veían al lado del camino. También vimos cómo ella pudo guiar a muchas señoritas y aconsejarlas acerca de la palabra de Dios, y muchas de ellas creyeron en Jesús como su Salvador. Luego se vino un tiempo difícil en la vida de Corey, cuando ya era un poco mayor, ¿se acuerdan? Que hubo una guerra y muchos de los judíos fueron perseguidos. Ella y su familia tuvieron un lugar para esconder a varios de esas personas que creían en Jesús y que los nazis los andaban persiguiendo. Por medio de su profesión, que era relojera, ella tenía varias personas que le ayudaban a que pudieran esconder a personas o sacarlas de ese país y llevarlas a un lugar seguro. ¿Se acuerdan que la clave era relojes? Y cuando venía un cliente a la tienda y decía, traigo un reloj para arreglar, ella ya sabía la clave, que la palabra reloj se trataba de alguna persona que tenían que ayudar. También en el cuarto de Corey, ¿se acuerdan que tenían un cuarto secreto? Que era donde escondían a las personas cuando llegaban alguien a visitar a la casa o venían buscando a alguien. Entonces subían rápidamente al cuarto de Corey y se escondían en ese pequeñito cuarto que era llamado el cuarto secreto. Y así pudieron esconder a varias personas ahí por mucho tiempo. También nos quedamos en la historia pasada que se habían llevado a muchas personas a, la cárcel, incluyendo a Betsy y a Corey también. Y las habían tenido por mucho tiempo encarceladas. Después de un tiempo, soltaron a casi todos los que habían encarcelado junto con Betsy y Corey, menos a estas dos hermanas. A ellas las subieron a un vagón donde cargaban muchos animales y las llevaron a Alemania. Fue un viaje largo y cansado, pero las llevaban a la prisión de Ravensbrück. Ellas solo habían podido cargar unas pequeñas cosas. Una de esas cosas era un rebozo, como un rebozo azul, un pequeñito frasco con vitaminas y una Biblia muy pequeña. Habían podido cargar y llevar con ellas, pero al llegar a la prisión se dieron cuenta de que no las iban a dejar pasar con estas cosas. Entonces Corey, mientras estaban en la fila con un montón de mujeres, como unas 1000 mujeres ahí que iban a meter a prisión, Corey estaba orando y diciendo, Señor, por favor, permítenos que podamos pasar tu palabra para poder leerla nosotras y también compartirla con todas estas mujeres que están aquí. Y ella estaba orando pidiendo que Dios le permitiera pasar esa Biblia. Tenían que pasar por 3 revisiones y obviamente los guardias, los policías no las iban a dejar entrar con nada. De repente, a Betsy le dio un dolor muy fuerte en su estómago, que se tuvo que agachar y agarrar su estómago mientras decía, Corey, necesito ir al baño rápido. Entonces Corey se dirigió a un guardia y le dice, mi hermana necesita ir al baño,
Por favor, muéstreme dónde está. El guardia solamente le apuntó una puerta. Ellas dos fueron al baño y ahí mientras Betsy vomitaba y se sentía un poquito mejor, le dijo a Corey, mira, pronto envuelve la Biblia y las vitaminas en este rebozo azul y escóndelo. Y lo escondieron en uno de los bancos que había ahí en el baño. Después de un rato, pasaron ahí a ese mismo baño y tuvieron que bañarse ellas dos junto con unas 100 mujeres más que les había tocado ahí y tuvieron que bañarse y salir con el uniforme de la prisión. Pero iban a tener que pasar otra vez por el lugar de revisión. Y Betsy le dice a Corey, esconde estas cosas entre tu ropa, esconde la palabra de Dios y ojalá que Dios nos permita pasar con ella. Pues cuando iban llegando al lugar donde las estaban revisando, a Betsy fue solamente que la revisaron 3 veces a ella, pero Corey, que llevaba las cosas, a ella no la revisaron. No sé por qué se les pasó, pero a ella no le hicieron ninguna revisión. Y Corey pudo pasar con la Biblia acá atrás en su espalda. Parecía que traía un bulto y con el chal amarrado aquí a la cintura y el botecito de vitaminas colgado aquí en el cuello como si fuera un collar. Y a ella no la revisaron. Algo pasó que no la revisaron y ella pudo pasar con estas cosas que traían. Pero lo más importante para ellas era la palabra de Dios, que pudieron pasar a esta prisión, a este lugar que era tan horrible, que era tan malo. Ahí, en estos campos de concentración, ellas tuvieron que trabajar como si fueran esclavas. Eran prisioneras, no habían hecho nada malo, pero por causa de la guerra, las tuvieron y por causa de que ellas estaban escondiendo cristianos y escondiendo judíos en su casa, las agarraron y las llevaron a estos lugares. Ahí ellas trabajaban todo el día y las maltrataban tanto que cuando ellas se cansaban de andar acarreando piedras o andar trabajando en ese lugar, los guardias les gritaban, las golpeaban y las trataban muy, muy mal. Entonces ellas tuvieron que pasar este tiempo ahí en ese lugar tan feo, tan horrible. Pero Corey y Betsy sabían que Dios estaba con ellas, que Dios, a pesar de las pruebas tan difíciles que estaban pasando en su vida, Dios no las dejaría. Corey pensaba y se acordaba de su papá una vez que fue con él a una ciudad y tuvieron que viajar en tren. Su papá le dijo, Corey, ¿cuándo te doy el boleto para que subas al tren? Pues justo antes de subir, le dijo Corey. Dijo, sí, no te lo puedo dar antes y tampoco te lo puedo dar después. Te lo doy justo cuando vamos a subir al tren. Así es con Dios. Dios va a darnos la ayuda justo cuando la necesitamos. Él no nos la va a dar antes y tampoco nos la va a dar después. Nos la va a dar cuando la necesitamos. Y Dios está con nosotros en todo momento, estemos donde estemos. En ese horrible lugar, Dios cuidó de Corey y de Betsy y también permitió que ellas pudieran ver unos pequeños milagros que Él podía hacer. De hecho, ya les había dado uno, al permitir que pasaran su palabra sin que Corey fuera revisada. En el dormitorio 28, Corey y Betsy vivían junto con 1,400 mujeres. Imagínate, ¿qué tan grande pudo haber sido este cuarto? No sé, pero 1,400 mujeres juntas en esa prisión. Ay, qué incómodo pudo haber sido vivir ahí. Pero pues ni modo, esto era lo que les estaba tocando vivir a Corey y a Betsy. Y no solamente estaban las mujeres, pero también era un lugar muy sucio.
Y aparte de eso, había pulgas. En ese cuarto, un montón de pulgas que estaban ahí también. Imagínate, Cory al llegar y al ver todos estos animalitos, ella dijo, ay no, yo no quiero estar aquí, no me gustan las pulgas. Pero Betsy la animaba diciéndole, Cory, recuerda que debemos dar gracias a Dios por todo, incluso por las pulgas. Y Cory dice, yo le doy gracias a Dios por todo, pero no por las pulgas. Estos animales no me gustan. Y ay, se acordaba Cory de la casa donde ella vivía antes y cómo Betsy la mantenía limpia y agradable. Y ella extrañaba su casa, pero le estaba tocando una prueba muy dura, muy fuerte. Y ella tenía que aprender a vivir donde Dios la tenía en este momento. Entonces Betsy le dijo, Cory, debemos dar gracias a Dios por las cosas buenas que tenemos. Yo me pongo a pensar y digo, ay, qué cosas buenas pudieron tener ahí en ese lugar. Pero sabes, siempre hay algo bueno que Dios tiene para nosotros. En este caso, Betsy le dice a Cory, vamos a dar gracias a Dios porque aún estamos juntas, aún estamos vivas, aunque sea en un lugar tan feo, en un lugar donde nos maltratan y nos hacen trabajar mucho, estamos juntas. Y empezaron a orar y dar gracias a Dios porque Dios aún las mantenía juntas, aunque tenían un montón de pulgas. Pero sabes, estas pulgas les ayudaron más adelante. Como los guardias sabían que en este dormitorio 28 había muchas pulgas, ellos no se querían acercar ahí. Entonces, Cory tenía la oportunidad, ya cuando terminaban de trabajar y se iban a su cuarto para dormir, ella, por medio de una lamparita, podía leer la palabra de Dios y podía invitar a todas las mujeres que estaban en ese dormitorio a que la acompañaran y escucharan lo que Dios decía en su palabra. Cory estaba leyendo en Romanos 8:28 que dice, todas las cosas nos ayudan a bien, aún en las cosas más difíciles. Por eso ella decía, podemos dar gracias a Dios en cada situación. Pero sabes, aún en este lugar donde podían compartir la palabra, no tan libremente, tenían que hacerlo pues con mucho cuidado, a escondidas y a veces susurrando para que los guardias no escucharan lo que ellas estaban leyendo o diciéndoles a las demás personas, a las demás mujeres que estaban ahí. Había también algunas que no les gustaba escuchar y querían meterlas en problemas. Imagínate qué hubiera pasado con Cory si los guardias se daban cuenta de que ella tenía una Biblia. Tal vez la iban a castigar muy feo. Y sabes, eso pasó. Una mujer fue y le dijo a uno de los guardias que en ese dormitorio estaban leyendo la Biblia. Pero el guardia dijo, en el dormitorio 28, ni loco me voy a acercar ahí. Ahí hay un montón de pulgas y yo no quiero acercarme a ese dormitorio. Pues, ¿sabes? Dios usó las pulgas para que Cory y Betsy pudieran hablar de la palabra de Dios a todas esas mujeres. Y aunque hubo personas que no les gustó y las fueron a acusar, por causa de las pulgas, los guardias no vinieron a ver qué estaba pasando y no vinieron y no castigaron a Cory. Ese fue otro de los milagros que Dios les permitió tener en ese lugar, en la prisión. También Cory les pudo compartir la palabra de Dios donde dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Y ella les explicaba, nada, nada nos puede separar del amor de Dios.
Desde que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y creemos que Él es Dios y Él perdona nuestros pecados, nada nos puede separar de su amor. Aunque estemos en este lugar sufriendo y trabajando mucho, Dios está con nosotros. Y ella las alentaba y las animaba con estas palabras. Y pues había muchas mujeres que creían en lo que Corey les estaba diciendo. Imagínate el gozo, el brillo en sus ojos al saber que Dios estaba con ellas y que Dios las perdonaba de todos sus pecados, a pesar en esta situación tan difícil que se encontraban. Dios estaba con ellas y Dios estaba protegiéndolas y cuidándolas. Y nada, incluso si llegaban a matarlas, ni aun la muerte las podría separar del amor de Cristo. Una noche, mientras Corey y Betsy dormían, de repente Betsy se despertó y empezó a hablarle a Corey. Corey, despierta. Necesito decirte algo. Cuando Corey despierta asustada pensando que había pasado algo, dice, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiertas? Necesito decirte algo. Dios me acaba de mostrar algo y necesito contártelo ahora, porque si no, lo voy a olvidar. Entonces, para que nadie más se despertara, metieron su cabeza bajo un abrigo que les servía como cobija, como manta para taparse del frío, y Betsy empezó a decirle a Corey, esta prisión fue construida para destruir a la gente. Cuando se acabe la guerra, necesitamos ir a Holanda y comprar una casa y usarla para albergar a las personas que han estado en estos lugares y que han sufrido tanto. Y nosotros podemos ayudarles a que su mente y su corazón sean sanados y que se olviden de todas estas cosas tan horribles que han experimentado. Y Corey pregunta a Betsy, ¿y nosotras vamos a vivir en ella también? Sí, dijo, nosotras vamos a ser las encargadas de este lugar y vamos a ayudar a todas esas personas, pero no por mucho tiempo. Solo por un poco tiempo vamos a estar ahí, porque después debemos ir a todas partes a contarles a los demás acerca de Cristo. A todas aquellas personas que no han escuchado del amor de Dios, nosotras tenemos que ir y decirles y hablarles a ellos. Después de esta plática, se quedaron dormidas. Y pasado un tiempo, Betsy no pudo cumplir lo que había planeado con Corey, porque ella murió dentro de la prisión. Ahora, Corey estaba sola en ese lugar tan feo. Pero, ¿sabes? Dios aún estaba con ella. Aunque Betsy ya no estaba, ya Betsy se había ido a su hogar celestial, al que Dios tenía preparado para ella. Ya ella estaba gozando de algo diferente. Ya no estaba trabajando tan duro, ya no la estaban maltratando. Ahora ella estaba viendo cara a cara a su Salvador. Pero Corey aún se encontraba ahí y estaba sola y triste, pensando en su papá que ya no estaba, pensando en Betsy que tampoco ya no estaba con ella. Pero ella confiaba que Dios seguía protegiéndola y cuidándola y que Él iba a estar con ella todos los días. Y pues sabes, ya hemos visto varias cosas que Dios hizo dentro de la prisión, que les ayudó a ellas. Y vamos a ver otra muy interesante que pasó dentro de la prisión. Pues después de unos días, alguien le dio la noticia a Corey de que estaba libre, de que podía irse a su casa. ¡Al fin! Corey estaba tan contenta y salió de ese lugar donde había sufrido mucho. Y se fue, pero ¿sabes una cosa? Algo muy interesante pasó. Alguien se había equivocado y escribió el nombre de Corey en vez de otra mujer. Corey no iba a ser suelta de esa cárcel. Era otra persona, pero alguien en la oficina que escribía los nombres y decía quién iba a salir ese día,
se equivocó y puso el nombre de Corey. Y Corey fue suelta de la cárcel. Entonces ella rápido viajó a su país, se fue a Holanda. Y cuando los guardias se dieron cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Corey ya no estaba ahí, ya estaba en su casa en Holanda. Y se dieron cuenta que habían cometido un error y habían sacado a alguien que no debería estar fuera de la cárcel. ¿Tú crees que esto fue un accidente? ¿Tú crees que fue un error? Yo no creo. Era Dios cuidando todavía de Corey y Él permitió que esto pasara, que esta persona se equivocara de nombre para poder sacar a Corey de ese lugar. Era un milagro más que Dios había hecho en la vida de Corey. Y ahora ella está en su país, en su casa, contenta de que ya está fuera de ese lugar tan horrible. Pues si Corey hubiera quedado en la cárcel, tal vez hubiera muerto ahí. Pero sabes, Dios no la quería muerta. Dios quería que Corey hiciera lo que Betsy le dijo, que fuera a Holanda y consiguiera una casa para usarla de albergue para todas aquellas personas que lo necesitaban. Y también que fuera a muchos otros lugares hablándoles a las personas acerca de Cristo. Él quería a Corey viva. Por eso le había mostrado tantas cosas dentro de esa cárcel. ¿Se acuerdan? ¿Cómo pudieron pasar la Biblia adentro de esa cárcel sin que los guardias se dieron cuenta? ¿Y cómo la pudieron mantener ahí adentro sin que nadie las descubriera? ¿Cómo Dios usó las pulgas para que ellas pudieran leer su palabra y compartirla con todas esas mujeres que estaban ahí con ellas? Y ahora, ¿cómo Corey pudo ser suelta de esa cárcel? Por medio de un error o de una equivocación. Dios puede hacer todas estas cosas y Dios las hizo porque Él quería a Corey con vida todavía y quería que ella fuera e hiciera estas cosas que ya habían planeado ella y Betsy. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice en Mateo 28:20, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú estás pasando por una situación difícil, no creo que sea igual que la de Corey, pero muchas veces en nuestra vida tenemos situaciones difíciles. Y sabes, Dios está contigo. Dios está ahí protegiéndote y cuidándote, porque Él ha prometido eso. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También acuérdate que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y vemos cómo esta promesa fue cumplida en la vida de Corey. Y pues todavía nos falta más para saber qué pasó con ella. Ya para este tiempo Corey está más viejita. Si cuando la llevaron a la cárcel ya era una mujer grande de edad, pues para este tiempo Corey ya está más viejita todavía. Te espero en nuestro próximo video para saber qué pasó con Corey. Vamos a aprender un canto nuevo. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiembla, tenemos que confiar. Cielos y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Cielos y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará.
gran majestad. El día y la hora nadie lo sabrá. Él viene en las nubes, todo con él verá. Cielos y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. Cielos y tierra podrán pasar, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. En Salmo 118, 8 y 9 nos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Un dato interesante de este versículo, el versículo 8, es que es el versículo que está mero en medio de la Biblia. Pero vamos a ver qué nos dice este versículo. El primero nos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y ve cómo lo repite en el versículo 9 también. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. No sé si has escuchado varias veces en las noticias o que presidentes prometen protegerte y hacer esto y hacer el otro, o incluso tus papás o otras cosas, pero siempre pasan cosas malas. Pero ¿sabes qué? Nosotros no debemos de confiar en el hombre, debemos de confiar en Dios. Y cuando nosotros oramos, podemos decir a Dios que confiamos en Él. Y cuando vienen problemas, ¿sabes qué? Nosotros podemos confiar en Él, que Él va a hacer lo que es mejor para nosotros. Así que vamos a orar. Bendito Padre que está en los cielos y en todo lugar, gracias por este día, gracias porque nos permites ver esta clase, Padre. En esta hora le queremos dar gracias porque podemos confiar en usted y porque usted siempre nos cuida, no importando la situación, no como los hombres, sino que tú sí cumples tus promesas y sí podemos confiar en ti y nos proteges en todo momento. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hola, ¿qué tal, chicos? Es tiempo de otra vez abrir la palabra de Dios y estudiar de nuevo la vida del Señor Jesucristo. Nuestra historia de hoy va a ser bastante emocionante, pero primero vamos a recordar lo que ya hemos estado estudiando. ¿Se acuerdan que estudiamos en nuestra primera clase de esta serie que Jesús fue a las bodas de Caná? ¿Y te acuerdas que convirtió el agua en vino? Sí, que eso fue su primer milagro. Después vimos otro milagro que hizo el Señor Jesucristo, pero un milagro mucho más grande. En vez de agua en vino, Él salvó a una persona. ¿Se acuerdan cuando platicó con Nicodemo de noche? Sí, Él lo había cambiado completamente. El milagro más grande de Dios es cuando salva a una persona, y Jesús había salvado a Nicodemo. Tercero, cuando Jesús habló con la samaritana. ¿Te acuerdas cuando estuvo al lado del pozo y la mujer estaba algo dudosa? Jesús le empieza a decir, ve por tu esposo. Bueno, todo eso. El Señor Jesús también salvó a la samaritana y muchos samaritanos en ese día que vivían ahí en su ciudad. También se acuerdan que hablamos la última vez, hace 2 veces, acerca del hijo del noble y cómo vino rogando a Jesús porque su hijo estaba a punto de morir y cómo Jesús sanó a su hijo, aunque no fue allá donde estaba. Pero Jesús, acá a larga distancia, sanó al hijo del noble. Sí, el Señor Jesús es Dios y Dios está en todas partes. Jesús no tuvo que ir, al contrario, Él dio el mandato y el muchacho sanó. ¡Wow! ¡Qué hermoso milagro de Dios! Ahora vamos a ver otra cosa que hizo el Señor Jesús. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 18 que Jesús estaba acercándose a la ciudad de Jericó. Pues ahí en la ciudad de Jericó había muchas personas. Jericó era una ciudad muy grande y muy rica, pero también había muchas personas muy pobres. Una de las personas que estaban ahí, su papá se llamaba Timeo. Entonces a él le pusieron Bartimeo, que significa hijo de Timeo. Bueno, imagínate, en vez de ponerte un nombre a ti, nada más te ponen hijo de y ponen el nombre de tu papá. Ay, qué cosa, ¿no? Bueno, pues así era el nombre de este hombre. Bartimeo era un hombre que estaba ahí sentado. Él no trabajaba, probablemente no tenía familia. Estaba sentado al lado del camino pidiendo algunas moneditas o algo que comer a la gente que pasaba. ¿Sabes por qué? Porque Bartimeo estaba ciego y llevaba muchos años así, sentado al lado del camino. Pero había algo que Bartimeo sabía hacer muy bien. Sí, no podía ver, pero podía oír muy bien.
Entonces cuando pasaban la gente platicando, él escuchaba y preguntaba, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Oye, Bartimeo, ¿no has escuchado tú? Hay un hombre que se llama Jesús y ese puede hacer milagros. Ah, sí, convirtió el agua en vino. Yo estaba en la boda. ¿De veras? Órale, sí, Bartimeo. Y vine de otro pueblo y dijo un señor que Jesús había sanado a su hijo. Sí, y a este muerto había levantado, lo levantó y ahora está vivo. ¡Wow! Bartimeo estaba escuchando de este Jesús que estaba ahí. Pero Bartimeo no podía ver y empezó a pensar, pues ¿cómo voy a saber si viene? No puedo ver. ¿Qué problema tan terrible tenía Bartimeo? Pero sabes, tú y yo tenemos un problema mucho más grande que Bartimeo. El problema nuestro, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 3 y el verso 10, que no hay justo, ni aún uno. El problema tuyo y mío es que somos pecadores. Sí, Bartimeo estaba ciego y no podía ver, pero tú y yo tenemos un problema mayor, que no pudimos ir al cielo, porque ese es el castigo de tener pecado. ¡Ay, no! ¡Qué terrible! Cada vez que tú y yo mentimos, cada vez que robamos, faltamos respeto o somos groseros, todas esas cosas son pecado y son cosas que no agradan a Dios, van en contra de Dios. Pues de veras que nuestro problema es muy grande. Pecamos desde muy chiquitos y pecamos porque al fin nos gusta pecar. Y ese pecado merece ese castigo de estar lejos de Dios para siempre. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Eso significa que todos toditos, tú y yo incluso, somos pecadores. Pues Bartimeo tenía un gran problema. Él también era pecador y aparte era ciego. Imagínate nada más. Pues él había estado sentado al lado del camino ya por muchos años y él había escuchado a mucha gente pasar, pero nunca había visto ni uno. Hasta que un día él escuchó a muchas personas que iban pasando y preguntó, ¿qué sucede? ¿Qué se oye ahí? ¿Qué se oye? Pues la gente no le hacían caso al principio y iban nada más pasando, muy animados y muy contentos porque iban pasando y al fin alguien tuvo amor por Bartimeo y se paró y le dijo qué estaba sucediendo. Pobre Bartimeo no podía ver, pero alguien tomó el tiempo para parar y decirle lo que estaba sucediendo. Alguien amó a Bartimeo, pero alguien te ama a ti mucho más, y es Dios. Dios te ama a ti tanto, que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¡Ay, qué bonito! Dios te ama a ti. Él te ama y quiere que vayas a vivir con Él allá en el cielo. ¡Qué bonito! Él te ama a ti porque te hizo. Él te creó, te formó cuando estabas todavía en la pancita de tu mamá. Él te creó a ti y Él quiere que tú vayas a vivir con Él. Él te ama bastante. Mucho más te ama a ti que esas personas que ayudaron a Bartimeo. Pero al fin llegaron y sí le dijeron algo y le sirvió. Porque lo que le dijeron, estoy leyendo aquí en mi Biblia, en Lucas capítulo 18, dice, y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Era Jesús el que iba pasando por Jericó. Y Bartimeo, aunque no podía ver, él quería estar seguro de estar enfrente de Jesús. Quería hablar con Jesús. Pero ¿tú crees que Jesús iba a tomar tiempo por un ciego? Un ciego que no trabajaba y no tenía dinero, que todo el día pasaba al lado del camino rogando a ver que le dieran algo que comer. ¿Tú crees que iba a tomar Jesús tiempo para él? Pues vamos a ver nuestra historia. Porque dice la palabra de Dios que Bartimeo empezó a grite y a grite y grite y grite. Y Jesús iba pasando y él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Hijo de David? ¿Eso qué significaba? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios, pero Dios había prometido muchos años antes que un descendiente del rey David iba a venir y iba a reinar.
Cuando Bartimeo estaba diciendo Jesús, el hijo de David, estaba diciendo Jesús, yo sé que eres el Salvador que Dios mandó. Yo sé que eres el Rey que iba a venir. Yo sé que tú tienes poder y me puedes ayudar. Pero ¿por qué Bartimeo le hubiera dicho eso? Bueno, él tenía mucha razón. Porque Jesús a lo que había venido a hacer, había venido a morir por ti y a morir por mí. Mira, la Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1, el verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso significa que Jesús, cuando Él vino a vivir una vida perfecta, pero luego vino a morir para pagar el precio del pecado que tú y yo hemos hecho. Eso es lo que significa la palabra redención que vimos en el versículo de Colosenses 1:14. Tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, Jesús pagó el precio de las cosas malas que nosotros hemos hecho y si creemos en Él nos salva y nos perdona. ¿Sabes que Jesús no solamente murió, pero al 3 días después, Él resucitó, volvió a vivir como antes y ahora está en el cielo sentado a la mano derecha de su Padre y invitándote a que tú creas en Él. Bartimeo tenía mucha razón cuando clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tenía bastante razón. Él sabía que solo Jesús le podía ayudar. Pero la gente que iban enfrente le callaban. Cállate, Bartimeo, no digas nada, no estés haciendo ruido, deja a Jesús en paz, Él está muy ocupado. Cállate, Bartimeo. Pero Jesús, cuando lo escuchó, se detuvo. ¿Verdad que Jesús nos ama? Pues Él amaba a Bartimeo y paró y mandó traer a Bartimeo. ¿Te imaginas el gozo, la sonrisota en la cara de Bartimeo cuando supo que Jesús le había llamado? Quizás él dijo a los que estaban a él, me está hablando, ya no me callen. A ver, ayúdenme. Y así con los ojos cerrados, porque estaba ciego y no miraba nada, fue fue caminando y a lo mejor tropezando. ¿Dónde está Jesús? Jesús, hijo de David, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y llegó enfrente de Jesús. Jesús lo miró. Y Bartimeo estaba con sus ojos cerrados, no miraba nada. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes? Jesús le dijo eso a Bartimeo porque a lo mejor Bartimeo quería otra cosa o no creía. Pero sí, Bartimeo creyó y dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Ve que Jesús hizo 2 cosas por Bartimeo en ese momento. 1, le quitó la venda de sus ojos, le quitó la ceguera de sus ojos. Antes había estado ciego y no pudo ver nada por muchos años. Y ahora podía ver todo alrededor de él. Y el primero que miró, el que estaba enfrente de él, era la cara del Señor Jesucristo. ¡Wow! Imagínate. Hace muchos años escuché la historia de una mujer que escribía muchos himnos. Ella amaba mucho a Jesús. Escribió más de 3,000 himnos antes de morir. La señora se llamaba Fanny Crosby. Y ella, cuando era muy pequeñita, quedó ciega. Y en su memoria nunca había recordado de haber visto nada. Y le preguntaron un día, señora, hermanita Fanny, ¿está usted lamentando de que no pueda ver? Ella dijo, no, porque cuando yo esté en el cielo, ahí no voy a ser ciega, allí voy a ver. Y la primera cara que voy a ver es la cara del Señor Jesucristo. Pues eso pasó con Bartimeo, pero aquí en la tierra. Pero Jesús no solamente le sanó, pero Él dijo, recibe tu vista, tu fe te ha salvado. Bartimeo había pedido a Jesús y había creído que Jesús tenía poder, que Él era el Mesías, el enviado de Dios, y por ello fue salvo. Él creyó en Jesús y Jesús le salvó. Y entonces se volvió glorificando a Dios y todo el pueblo, cuando lo vio, dio alabanza a Dios. Sabes, si tú has conocido a Jesús como tu Salvador, también debes dar gracias a Dios. Mira, la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Bartimeo estaba contento por lo que Jesús había hecho por él. Y tú y yo también podemos estar contentos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si Él te ha salvado, tienes mucho de qué estar contento, mucho de qué regocijarte. Tienes bastante por qué darle gracias a Dios. Y si no le has aceptado como tu Salvador, hoy Jesús te quiere salvar. Romanos 10:13 dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En otras palabras, si tú pides a Jesús la salvación, creyendo que murió por ti y diciéndole que eres pecador, Él te salva. Espero que el día de hoy tú puedas aceptar a Jesús como tu Salvador, para que Él te pueda perdonar tus pecados y Él te pueda llevar al cielo un día cuando acabe aquí tu vida en esta tierra. Piénsalo bien. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta historia de Bartimeo y te pido que cada quien que escucha esta clase, que puedas mover en su corazón para que puedan aceptarte como su Salvador. Y los que yo somos salvos, ayúdanos a ser como Bartimeo y regocijarnos y estar contentos y agradecidos de todas las cosas buenas que has hecho por nosotros. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, qué emocionante historia. ¿Qué será la historia de la próxima semana? Habrá que ver. Vamos a verlo en la próxima semana, pues. Hebreos 13, 5 y 6 nos dice: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. La primera frase dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia es querer lo que otra persona tiene. No sé si a veces les ha pasado que ustedes ven a otro niño con un juguete que tú siempre has querido, o quizás una casa grande, o no sé, cosas que quizás tú quisieras, pero después dice, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar contentos con lo que tenemos ahora? Pues ahí dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Quizás otras personas pueden tener juguetes, como ya dijimos, casas, otras cosas que nosotros quizás queramos, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos algo mayor que eso, nosotros tenemos a Dios y podemos confiar en Él. Después dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. En este mundo va a haber muchas personas que nos van a querer hacer daño, pero ¿sabes qué? Nosotros podemos confiar en Dios que Él nos va a cuidar. Así que vamos a repetirlo otra vez, todos vamos a repetirlo, ¿sí? Y este es nuestro versículo de memoria, que espero su video la otra semana. Dice así, Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Hebreos 13, 5 y 6. Qué bonitas historias hemos visto el día de hoy. Espero que has disfrutado nuestro club digital, nuestro club bíblico el día de hoy. Y que de veras pienses bien lo que nosotros hemos estado viendo en nuestra clase. Dios puede hacer cualquier cosa y nos puede ayudar aún en los peores tiempos. Sabes, Dios está contigo si le has aceptado. Y si no, ya es tiempo que lo aceptes. Él te está esperando. Se ha acabado nuestro club el día de hoy, pero te esperamos la próxima semana. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este club. Gracias por el tiempo que hemos pasado aprendiendo tu palabra. Ayúdanos a aprenderlo más y más cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues, si puedes aprender esos versículos de memoria, te esperamos, esos videos y esos mensajitos que has estado mandando. Nos gusta mucho recibirlos y nos da mucho gusto saber que estás escuchando y viendo estos videos y aprendiéndote la palabra de Dios. Por lo pronto, nos vemos la próxima clase. Adiós.